Buenas noches, ¿qué tal si comenzamos entonces? Yo creo que ya estamos, falta solo Estrellita, pero ya se está conectando, son las 6:35, entonces para que comencemos. Bienvenidos, qué bueno tenerlos nuevamente por acá, compartiendo con ustedes. Pues nada, vamos primero a verificar la asistencia. Voy a irlos llamando y por favor para que nos queden el registro, activan su micrófono y me van diciendo presente o aquí estoy como quieran. Listo, por favor. Entonces, eh, Camila Barrios, Presente. Miguel Ángel Cardona, Presente, profe. Diego Fernando Gallego, Presente, profe. Natalia Andrea Jiménez, Presente, profe. Linda Janine Marín, Presente, profe. Estrellita Méndez, Vanessa Rincón. Presente, profe. Bueno, nos faltan Estefanía y Lina Giselle, que creemos congelaron la tutoría. Listo, niños. Entonces, estamos completos. Muy bien. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño recorderis de lo que trabajamos la semana pasada? ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Quién me quiere contar? ¿Qué hicimos? ¿De a uno o no de todos? Profe, hablamos de costos, Ajá. de gastos, de contabilidad financiera, contabilidad de costos, Sí. objetivos de la contabilidad de costos, elementos de costos y clasificación de los costos según la relación con el volumen de producción. Ok, perfecto. Recuérdenme que es un costo, en qué se diferencian los costos de los gastos, por favor, alguien que nos diga. Profe, que un costo es como en el sector de producción, que es algo que gastamos, pero en el sector de producción y que se nos va a reiterar, que lo vamos a gastar, pero nos va a volver a llegar un ingreso, no solo es un gasto. Muy bien, exactamente. Son esos rubros utilizados en el departamento de producción y que son susceptibles de ser capitalizados y recuperados, ¿cierto? Hablamos importantísimo. ¿Cuáles son los elementos del costo? ¿Qué dijimos? ¿Cuáles son los elementos del costo? La materia prima directa, mano de obra directa. Y costos indirectos de fabricación. Ok. Sí. Y los CIF, exactamente, CIF, costos indirectos de fabricación. Esos costos indirectos de fabricación, ¿de qué se componen? ¿Qué dijimos? La materia prima indirecta, mano de obra indirecta y costos indirectos de fabricación. Ajá. Y otros costos indirectos de fabricación. Otros costos. Perfecto. Cuando hablamos de la clasificación de los costos en función del volumen de producción, ¿qué decíamos? ¿Qué tipos de costos teníamos en función del volumen de producción? Profe, la clasificación está en los costos fijos, Ajá, que son aquellos que permanecen constantes en la función del nivel de producción. sí. Están los costos variables, que son las variaciones en medida del nivel de producción, Ok, de la aquellos que materia cambian. prima, de la mano de obra. Ajá. ¿Y qué más? Y los costos semivariables, ¿Cuáles eran esos? que cuando sale uno a vacaciones, por ejemplo, cuando se va uno de la casa, que desconecta todo y se va a cobrar solamente el cargo fijo de los servicios. Eso fue lo que usted nos explicó. El ejemplo de los variables son aquellos que tienen un componente fijo y uno variable, como los servicios públicos en su mayoría, ¿cierto? Tiene un cargo fijo y uno variable que es el consumo.
Muy bien, compañeros. Básicamente, esa fue la teoría de la que hablamos la semana pasada, ¿cierto? Importante la definición de costos, saber qué son costos, saber cuándo un rubro es costo-gasto. ¿Recuerdan el ejercicio? Y si hablamos del arrendamiento, ¿qué es el arrendamiento? ¿Es costo o gasto? Es un costo o un gasto dependiendo de cómo lo queramos ver. Muy bien, muy bien. Ya lo aprendimos, ¿no? Dependiendo de con qué departamento esté relacionado, puede ser lo uno o lo otro. La mayoría de los rubros pueden ser así. La mayoría de los conceptos que nosotros tenemos pueden ser susceptibles de ser costo o ser gasto, dependiendo de que tengan relación con el departamento de producción o el departamento de administración y ventas. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Hoy quiero que trabajemos un concepto que es el enfoque de costos. Entonces, quiero compartirles un momento la pantalla del módulo para que veamos una cosa. ¿Están viendo la plataforma? Sí, señor. Profe, ya estamos. Ok, perfecto. En la plataforma, entonces, van a encontrar que aquí en la semana 2 tenemos, por ahora, un foro, ¿cierto? Este foro, apenas terminemos la explicación de los enfoques, les voy a explicar de qué se trata. Tenemos un taller de lo que vamos a trabajar hoy, que son enfoques de costos, y tenemos una guía. En esta guía está el tema de los enfoques de costos y está los ejercicios que vamos a desarrollar desde hoy hasta la semana entrante. ¿Sí? Es decir, esa guía que dice aquí guía costos, a esa guía contiene los ejercicios que vamos a desarrollar hoy y la semana entrante. En la medida de lo posible, pues, aquellos que puedan de pronto imprimirla en sus hogares, obviamente, no es que se me vayan a salir para nada, cuídense por favor, pero digo yo que en la medida de los que puedan de pronto imprimirla en sus hogares, les sugiero, ¿están viéndola ahí? ¿Dice enfoques de costos o no? ¿Sí? Perfecto. Entonces les decía yo, quien pueda imprimirlo en la medida de lo posible, sería bueno que lo imprimiéramos para que cuando de pronto estemos trabajando ejercicios de estos aquí en Excel, pues ustedes puedan ir mirando lo que tienen impreso, puede ser en hojitas de reciclaje. Si no lo pueden imprimir, no pasa nada, lo vamos mirando de acá. ¿Listo? ¿Qué tenemos aquí? Entonces vamos a mirar dos enfoques de costos. Los enfoques de costos se determinan en función, voy a hacer un poquito más grande, en función de cómo o qué es costo para nosotros en el estado de resultados. ¿Sí? Muy bien, ¿saben ustedes qué es un estado de resultados? Señor, ¿Qué es un estado de resultados? ¿Cómo me lo definirían? es pues, retomando todos los valores, cuál es la rentabilidad que me da de lo que yo compré para fabricar, de lo que estoy vendiendo. O sea, Muy si bien. hubo como la utilidad del ejercicio. Esa es la clave. En realidad, sí, muchachos, un estado de resultados es un estado financiero y básicamente lo que hacemos en ese estado financiero es relacionar mis ingresos con mis costos y gastos para saber si generé utilidad o pérdida en el periodo que estemos observando, ¿cierto? Básicamente un estado de resultados es relativamente sencillo, pues es comparar lo que vendí con lo que me costó y gasté. Yo podría afirmar, asegurar, que cualquier colombiano en su vida ha hecho de forma empírica un estado de resultados. Porque colombiano promedio que se respete en su vida ha hecho una rifa o no. Y cuando nosotros hacemos una rifa, ¿cierto?
Cuando nosotros hacemos una rifa, pues al final de la rifa hacemos una especie de balance a ver cuánto dinero ganamos con esa rifa o no. Lo que pasa es que dentro de ese ejercicio de la rifa, dejamos de incluir algunos conceptos que nos podrían hacer determinar la rentabilidad exacta, la utilidad que le sacamos a la rifa. Le pongo el siguiente ejemplo. Vamos a hablar de la rifa. Nosotros compramos un talonario para hacer una rifa de 100 boletas, ¿cierto? Y supongamos que lo que dijimos es que vamos a rifar una olla arrocera y las boletas son a 2.000 pesos. En cuentas de nosotros, en cuentas así muy alegres, estamos diciendo que si vendemos las 100 boletas, nos representa 200.000 pesos, ¿sí? La olla arrocera, que es el premio, supongamos que cuesta 80.000 pesos, con lo cual, en teoría, nuestra utilidad de esa rifa es ¿cuánto? 120.000. 120, clarísimo, ¿sí ven? Y colombiano promedio ha hecho una rifa. Muy bien. Ahora, ¿dónde fallamos? En realidad, si nosotros vemos si los ingresos, las ventas, si vendemos las 100 boletas, que muchas veces no sucede, o puede que sí las vendamos, pero no nos las paguen, porque normalmente fiamos, ¿cierto? Digamos que por ahí empezamos. Supongamos que no logramos el recaudo de las 100 boletas. Supongamos que logramos el recaudo de 75 boletas, ¿sí? Esas 75 boletas a 2.000 pesos nos representaría un ingreso de 150.000 y de ahí partimos, de esa base, 150.000. A esos 150.000, perdón, hay que descontarle el costo del premio. Ahí se llama costo, ¿cierto? Porque cuando yo compro la olla, aspiro a recuperar ese dinero con la venta de las boletas, ¿sí? Ahí lo voy a recuperar. Y si no lo recupero, pues tengo el activo. Esa olla sería mía, por decirlo de una forma, si no logro vender las boletas. Entonces, a los 150.000 del ingreso le resto los 80.000 del costo de la olla y en realidad tendría una primera utilidad que sería la utilidad bruta, ¿no? ¿Cuánto me gané ahí? 70.000 pesos. La mayoría de colombianos hacemos el ejercicio hasta ahí, hasta la utilidad bruta, pero no tenemos en cuenta que para vender esas boletas incurrimos en gastos. Por ejemplo, compramos el talonario, ese no nos lo regalaron, ¿cierto? Resulta que nos transportamos, pagamos pasajes o gastamos combustible del carro, de la moto para ir a ofrecerle la boleta a la gente, ¿cierto? Y resulta que gastamos gasolina o pasajes para ir a venderle la boleta y después gastamos gasolina y pasaje para ir a cobrar la boleta, ¿sí? A veces invitamos amigos a un café de 3.000 pesos para que nos compre una boleta de 2.000 pesos, ¿no? O le podemos decir a alguien, por decir algo, bueno, ayúdeme a vender boletas y yo por cada boleta que usted me venda le doy 500 pesos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces pensemos cómo a veces incurrimos en algunos de esos gastos que en realidad podrán decirme, ah, no, pues es que son pequeñitos o pues es igual yo ando en la moto, entonces consumo gasolina o consumo gasolina de carro, pero seguro que si no tienes que ir a vender esas boletas, pues no sacas el carro, no sacas la moto para ese lado, ¿cierto? O ir a cobrarla. Entonces, la utilidad real no son esos 70.000. A esos 70.000 iniciales hay que empezar a restarle todos esos gastos en los que incurrimos para poder vender esas boletas, ¿sí? Y cuando yo a esa utilidad bruta le resto esos gastos, pues voy a tener ahí sí una utilidad real de la venta de las boletas. Algo muy similar pasa, compañeros, cuando en el ejercicio, otro tema que nos pasa en Colombia es que somos muy amantes de pronto hacer productos de comida para vender, ¿sí? Muchas veces hacemos tamales, o hacemos lechona, o hacemos rellena, ¿sí? Y entramos en el juego de pensar que el costo de esos productos alimenticios es única y exclusivamente
los materiales, los ingredientes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hacemos tamales y pensamos que la papa, que las carnes, que el huevo, que las hojas, que eso es el costo, ¿cierto? Finalmente, por decir algo, cuando hacemos cuentas de eso, cada tamal nos salió a 2.500 pesos. Decimos, ok, vamos a venderlo a 3.500 para ganar dinero. En teoría pienso ganarme 1.000 pesos por tamal vendido, ¿sí? Pero no hacemos cuenta que esos tamales hay que cocinarlos y que ese consumo, que esa producción, esa cocción consume alguna fuente de energía, ya sea que lo cocine en energía eléctrica, lo cocine en gas o lo cocine en leña, ¿cierto? Si lo cocino en gas, pues yo no tengo en cuenta eso a la hora que me llega la factura del gas, ¿cierto? En el costeo. Lo mismo, las personas, así sea yo mismo el que lo fabrique, pues ¿cuánto vale mi mano de obra? ¿Cuánto vale mi trabajo de fabricar los tamales? Eso tampoco lo tenemos en cuenta, ¿cierto? Cojo y cuando yo vendo tamales o vendo lechona o vendo rellena, normalmente vamos y la repartimos, ¿cierto? Eso se lleva a domicilio. Y entonces ahí también consumimos gasolina, depreciación de la moto o el carro, el aceite, las llantas, el tiempo, la persona que nos acompaña a repartirlo. Entonces, si nosotros hiciéramos el ejercicio juicioso, en realidad cada tamal no nos está dejando neto 1.000 pesos de utilidad, ¿cierto? Si yo esos 1.000 pesos por tamal los sumo y les descuento todos los gastos que les he dicho, puede que hasta en el peor de los casos yo no termine ganando dinero, sino que termine perdiendo, ¿sí? Y no sé, en teoría, por eso muchas veces la gente dice, pero ¿por qué? Si yo hice tantos tamales, me debió haber quedado 200.000 pesos y mira, terminé con 50.000 en el bolsillo. Para 50.000 no hubiera hecho todo ese trabajo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un proceso de costeo y de reconocimiento de utilidades y de reconocimiento de gastos empírico y no determinamos todos los gastos en los que debemos incurrir para poder realizar ese proceso. ¿Soy claro o hay dudas? Muy bien. Recuerden, compañeros, que si tienen alguna inquietud en el momento que la tengan, en el momento que tengan dudas, no hay rollo, tenemos las opciones de activar el micrófono, tenemos la opción de levantar la mano, tenemos la opción de levantar el dedito, todas las opciones que nos da la herramienta Zoom para participar. O si quieren aportar algo, puede que no sea alguna duda, sino que quieran agregar algo a lo que estamos discutiendo, es muy interesante. Recuerden que la participación activa de ustedes es muy, muy valiosa y en la medida en que ustedes participen puede ser más dinámica esta tutoría. ¿Listo? Perfecto, niños. Entonces, tenemos dos enfoques. Tenemos uno que se llama el enfoque absorción, miren esta tabla al lado izquierdo, y tenemos otro que se llama enfoque variable. Ambos son estados de resultados. Son dos formas de... ¿Dime? Profe, no estoy viendo las tablas. Se me Profe, quedó yo ahí en Yo tampoco. Ok. la plataforma. Entonces, espérenme un segundito que la pantalla que estaba compartiendo se quedó en la plataforma. ¿Ahí sí la ven? no, yo no. Pues sí, profe. Ahora sí, ya, profe. Ya, ¿Quién no la ve? ya, yo sí la veo ya. Ok, perfecto. Esto era lo que les hablaba. Tenemos dos enfoques. Tenemos una tablita, el lado izquierdo con un enfoque que se llama enfoque absorción y el lado derecho un enfoque que se llama enfoque variable o directo. En ambos casos es un estado de resultados. Este archivo que ustedes están viendo es el mismo archivo que está en la plataforma que dice guía costos, ¿sí? El que les pedí que en la medida de lo posible, si podían, lo imprimieran para que lo tuvieran allí. ¿Okay? Entonces, digamos que ese es el que tiene. En un estado de resultados, digamos, el normal, el más utilizado, nosotros partimos de las ventas. ¿Cuáles son las ventas? Pues el ingreso, ¿cierto? El ingreso. Luego vamos a tener
el costo de ventas. Es decir, cuánto nos costó la mercancía que vendimos. Lo que les decía ahora, en este caso, por ejemplo, si habláramos de la rifa, sería el costo de la olla. Ahora, ¿cuál es el problema? Que como estamos hablando de costos, aquí cuando hablamos de costo de ventas, no es lo que pagamos por el producto que vendimos, sino lo que nos costó fabricar ese producto, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener que combinar los elementos del costo, ¿sí? Es decir, aquí donde dice menos costo de ventas es donde vamos a empezar ya en la práctica a utilizar la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos. Esta es la teoría y ahorita vamos a desarrollar un ejercicio práctico. No se me asusten todavía. ¿Listo? Cuando yo a las ventas le resto el costo de ventas, me da mi primera utilidad, que es una utilidad bruta en ventas, ¿sí? Esa es la primera utilidad. Algo así como lo que yo les decía ahora de los 70.000 pesos que me quedaron en la rifa, ¿cierto? Pero eso no es lo que gana la empresa, porque la empresa para poder vender ese producto tuvo que incurrir en unos gastos adicionales, ¿sí? Es allí donde vamos a ver que dice menos unos gastos de administración y menos unos gastos de venta me da la utilidad operacional. ¿Listo? Ahora, ¿en qué radica la diferencia entre este enfoque y el enfoque variable? En realidad, la diferencia radica en qué es costo y qué es gasto para el uno o para el otro, ¿sí? Para este enfoque absorción, ¿qué es costo? Costo es la materia prima directa, la mano de... Uy, quedan 10 minutos, como pasa rápido el tiempo. Bajo este enfoque, ¿qué es costo? Costo es materia prima directa, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación fijos y costos indirectos de fabricación variable, o sea, todos los SIF, ¿sí? Todos los SIF para este enfoque, para el enfoque absorción. En cambio, el enfoque variable me dice, si miramos, hay una sutil diferencia. Igual que en este arrancamos por las ventas, ¿cierto? Las ventas son el primer elemento, pero aquí me dice menos costo variable de producción, es decir, solo vamos a incluir aquellos costos que sean variables. Ahí es donde radica la importancia de la teoría que vimos la semana pasada. ¿Qué es variable? La materia prima directa, la mano de obra directa y una parte de los SIF. No todos los SIF son variables. Yo tengo unos SIF fijos y unos SIF variables. Por ejemplo, si estuviéramos mirando la estructura de la empresa, podríamos decir, el arrendamiento es un SIF y es fijo, ¿cierto? La vigilancia es un SIF y es fijo, ¿sí? La depreciación es un SIF y es fijo. Pero, por ejemplo, los servicios públicos, como son semivariables, pero no vamos a repartir qué es fijo y qué es variable, pues los servicios públicos son variables, ¿no? Entonces, tendríamos que mirar qué hay esos conceptos. Y luego dice menos costo variable de administración y ventas. ¿Por qué? Porque este enfoque, el enfoque variable, para ese enfoque es costo todo aquello que sea variable. No importa si es de producción, administración o ventas. Lo importante es que sea variable. Si es variable, para este enfoque es costo. ¿Y en qué se ampara este enfoque? En decir, mira, todos aquellos conceptos que sean fijos, no importa si son de administración, producción o ventas, van a ser considerados gastos porque son del periodo. Explico. Cuando tú tienes el arriendo, ¿cierto? Que es fijo. Después este mes lo tienes que pagar, ¿cierto? Y el otro mes también, y el otro mes también. Entonces, este enfoque dice, no es capitalizable porque es que cada mes lo tienes que pagar, eso no lo puedes capitalizar, eso es de periodo, es un gasto fijo, cada mes tienes que reventar el dinero para pagarlo, ¿sí? ¿Cómo lo vas a capitalizar? Por eso, más abajo me dicen, mire, menos gastos, ya no lo llaman costos, sino gastos fijos de producción, gastos fijos de venta
y gastos fijos de administración para llegar a una utilidad operacional, ¿sí? Entonces, bajo ese enfoque variable, es costo todo lo variable y es gasto todo lo fijo, ¿sí? En cambio, bajo el enfoque absorción, dicen, no señor, a mí no me importa si es fijo o variable, a mí lo que me importa es que sea materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Si está relacionado con el departamento de producción, para mí es costo, no me importa si es fijo o variable. Y lo que no sea de producción es gasto. ¿Listo? Esa es como la diferencia entre el uno y el otro. Ahora lo vamos a ver en la práctica, ¿sí? ¿Cómo es eso en la práctica? Compañeros, ¿tienen preguntas hasta ahí? No, profe, yo creo que las preguntas resultan cuando toque hacer la práctica. Sí, miren, en realidad esto se comprende un poco mejor cuando empezamos a meter los números, ¿cierto? Cuando empezamos a hablar de los números como tal en el estado, ¿sí? Ahí es donde podemos empezar a analizar y ver el comparativo entre el uno y el otro. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a hacer el estado de resultados. De esta sesión nos quedan 5 minutos 30. Yo creo que propongo que finalicemos esta sesión, porque en 5 minutos, pues a duras penas, empezamos a transcribir el estado, ¿sí? Finalicemos esta sesión y arranquemos la otra para que la tengamos completa para la explicación. ¿Qué les parece? Está bien, profe. Muy bien, Inés. Entonces, voy a finalizar esta sesión y en unos segunditos más nos encontramos. ¿Listo?